Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Sandra Gómez y damos gracias a Dios por su misericordia que nos permite estudiar la palabra. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche que nos bendices con tu presencia. Queremos presentar en tus manos esta enseñanza y permite, Dios eterno, que alcancemos tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres Dios soberano, sobre todos nosotros, sobre toda la tierra. Amén y amén. Bueno, hermanos, la enseñanza de hoy, mejor dicho, vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Vamos a leer unas citas bíblicas que ilustran más esa soberanía de Dios, esa grandeza del Señor. Voy a leer algo acá, dice: la soberanía de Dios se relaciona con los planes que Él prepara antes. Él prepara unos planes en un tiempo, en un momento, con diferentes personas, en diferentes lugares, y los lleva a cabo. Eso tiene que ver con la soberanía del Señor, tomando en cuenta que ya lo sabemos, que aparte de ese conocimiento previo de todas las cosas, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, a través de la Escritura, Él nos muestra unos episodios donde nos hace saber que Él es soberano y que nosotros debemos de ser unos hijos muy felices, muy agradecidos, que en medio de tantas situaciones que se ven a diario y de tantas cosas que hay en la vida, Dios haya querido usar misericordia con nosotros. Porque la tierra sabemos que está llena de muchísimas personas y no todos gozan de la misma bendición que tenemos nosotros. Y esto es debido a la soberanía del Señor, que Él ha decidido llamarnos a nosotros a la salvación. Vamos a leer en el Salmo 135, verso 8. Dice así. Salmo 135, verso 8 dice: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios ya tenía programado sacar su pueblo y hacer uso de 10 plagas para que se pudiera conocer más sobre sus maravillas, sobre su poder. Miremos lo que dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 3. Éxodo 7, verso 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, Dios ya había decidido que Él iba a endurecer el corazón de Faraón para que se pudiera apreciar las maravillas de Dios, sus señales y su poder. En esa soberanía tan infinita, hermanos del Señor, como lo dice el salmista y como también lo dice en el libro de Hebreos, el sacerdocio según Melquisedec, que es sin principio y sin fin, que realmente eso es algo que pareciese como de una historia, que no fuera pues de real, de entre los humanos, porque nosotros entre los humanos sabemos cuándo nacemos, ¿cierto? Y pues nadie sabe el día de la muerte, pero entre todas las personas que quedan, pues saben el tiempo en que vivió la persona, desde el día que nace hasta el día que muere. Y nos encontramos en esa grandeza del Señor de presentarnos un sacerdote que no tiene principio ni tiene fin. Y que Él ha decidido, en medio de su grandeza, en medio de su conocimiento y su inteligencia, darnos a conocer cosas a nosotros, porque Él también advierte que hay cosas que son misterio y que son solamente para Él. Miremos entonces, hermanos, aquí, como dice en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 38. Este es un hecho muy maravilloso, hermanos, porque este pasaje bíblico nos habla del sepulcro del Señor Jesús, porque en el sepulcro del Señor Jesús no estuvieron ninguno de los 12 apóstoles.
al Señor Jesucristo lo sepultó, por decirlo así, Nicodemo y también José de Arimatea. Ellos fueron los que aplicaron las esencias, los bálsamos, utilizaron los lienzos nuevos, un sepulcro nuevo, porque muy posiblemente Dios en su soberanía, porque la Biblia no nos lo dice, pero ninguno de los 11 apóstoles que estaban en ese tiempo, pues porque sabemos lo que pasó con Judas, ¿cierto? Ninguno de los apóstoles que servían al Señor Jesús estuvieron esa noche, ese momento, cuando el Señor Jesús es bajado de la cruz y llevado a este lugar. Vamos a leer. Dice así, San Juan 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, miremos, hermanos, que esta preparación a este cuerpo realmente era algo costoso, y que en Isaías 53, miremos cómo dice Isaías capítulo 53, verso 9, dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, miremos cómo desde Isaías ya se estaba diciendo en la soberanía del Señor que estos dos hombres que creían en el Señor Jesús, pero secretamente, porque recordemos que cuando Nicodemo va en la noche y lo visita, le dice que saben que Él viene de Dios, que Dios lo ha enviado como maestro. Ellos sabían que el Señor Jesús era el maestro. Nicodemo creía que Dios había mandado al Señor Jesús como maestro, y también cuando habían decidido ya inculpar al Señor Jesús, Nicodemo también aboga por él, porque ellos estaban diciendo que él se había hecho llamar hijo de Dios y que era una blasfemia, pero Nicodemo sabía que él era el hijo de Dios, precisamente porque aboga en ese contexto, en que acaso la ley de ellos juzga a alguien sin hacerle pues primero un juicio o llevarlo ante los tribunales. Entonces, Nicodemo sabía quién era el Señor Jesús. Y también, como habíamos leído, José de Arimatea también creía en él. Entonces miren que estos hombres Dios los usa y les provee, porque ellos eran ricos, ellos eran unas personas importantes. Entre las personas de eclesiásticas, ellos eran personas que tenían poder y tenían dinero. Y la tarea que el Señor les pone a ellos es precisamente que envuelvan el cuerpo del Señor Jesús en aceites, en mirra, en bálsamos, en especias, que le pongan un sudario en la cabeza, que vaya a un sepulcro donde nadie ha ido. Entonces nosotros nos damos cuenta de Dios tan poderoso, hermanos, porque aunque la Biblia no nos dice, pero muy posiblemente el Señor Jesús no quería que sus discípulos lo vieran traspasado, su cuerpo traspasado, en golpes, ya sin vida. Él ya tenía quien iba a hacer este trabajo. Entonces nosotros, cuando vemos estas citas bíblicas de la soberanía de Dios, hermanos, es necesario que nosotros seamos unas personas que tengamos respeto y temor, porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, porque Él es soberano, porque Él nos ama a nosotros y Él tiene planes con nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Él puede endurecer los corazones, cuando podemos dar cuenta que Él hizo que caminaran en el desierto 40 años, hermano, que Él fue porque la Escritura lo dice.
Él hizo que eso pasara. En la Biblia Él es tan sincero que Él nos muestra las cosas que Él hace para que precisamente nosotros tengamos gratitud, porque Él es soberano y Él puede hacer sobre nuestras vidas lo que Él disponga, pero Él nos cuida y nos preserva. Por eso nosotros tenemos que apartarnos de la queja, hermanos, porque Dios es soberano y Él dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiera y endureceré a quien yo quiera. También luego lo dice el apóstol Pablo, no es del quien corra, no es del quien mucho corra, sino del quien Dios tenga misericordia. Él nos ha llamado a orar justamente, a vivir íntegramente, pero Dios es soberano y Él hace como quiere y Él ha querido en nosotros usar de misericordia, usar de cariño, usar de bondad. Por eso nosotros tenemos que ser bastante mansos y ser bastante útiles al Señor en gratitud, hermanos. Miremos como dice en Segunda de Reyes, otra cita bíblica que nos muestra la soberanía del Señor y su grandeza, hermanos, que nosotros al saber este Dios tan lindo que tenemos, nosotros debemos ser felices sinceramente, confiar en Él, porque Él nos muestra cómo Él tiene dominio sobre todas las cosas. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42. Dice aquí, 42, 43 y 44, dice así. Vino entonces un hombre de Bat-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Aquí está hablando de Eliseo. A Eliseo le habían llevado una primicia y él tenía unos profetas que estaban con él, unas personas que estaban con Eliseo, y eran, pues como dice la escritura, eran 100, aproximadamente 100. Entonces el sirviente dice, ¿cómo vamos a hacer para repartir esto, que el trabajo que apenas hay? Acá dice que eran solamente 20 panes. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Entonces él le dice, dice aquí, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Dios ya le había dicho a Eliseo que esa comida le iba a alcanzar y que iban a comer y que iba a sobrar. Entonces así es como el Señor a nosotros nos muestra, como lo dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y nosotros debemos hacer méritos, hermano, para que las palabras que salgan del Señor, tomando en cuenta que Él es soberano, sean palabras, hermano, de bendición, palabras de prosperidad, palabras de salud, palabras, hermano, que nos animen. El Señor a nosotros nos da la palabra. Sus promesas son para nosotros. Pero, hermanos, el Señor también dice la Escritura que Él habla. Él dispone sobre la vida de nosotros, hermano. Acordémonos ese hombre que su nombre era Dolor y que le dice que si él quisiera, le cambiara la historia. Y Dios le dice la Escritura, Él le cambió la historia a este hombre. Porque Dios nos puede cambiar la historia, hermanos, y la manera que mejor puede hacerse para nosotros el cambiar la historia, ciertamente es ser humildes. Tenemos que pedirle al Señor que nosotros seamos humildes, hermanitos, porque nosotros, por nuestras necedades, a la Biblia dice que uno no puede decir necio, pero por esa falta de prudencia, esa falta de temor al Señor, por esa falta de valorar las cosas, nosotros podemos hacer y decir cosas que son delante del Señor desagradables, sabiendo que Él es soberano, hermano, sabiendo que la vida es suya y mía, están en las manos de Él. Y que por eso nosotros tenemos que tener siempre esa felicidad de tener al Dios santo y bueno con nosotros. Miremos como dice aquí en Ezequiel 16. En el libro de Ezequiel 16, hermano, este es un capítulo bastante... Dios está profundamente enojado, hermanos, porque Él está comparando a Jerusalén con Sodoma y con Samaria. Y está diciendo, él hace la descripción de cómo es que sucede en el inicio con Jerusalén y cómo es que Jerusalén empieza a prostituirse
y que termina haciendo cosas más tenaces que Samaria y que Sodoma. Entonces mire como dice acá, y que aquí hay una explicación del por qué es que él también destruye a Sodoma. Nosotros, por lo menos lo digo por mí, yo pensaba, pues ya yo he leído el libro de Ezequiel, pero hay unas cosas que uno las lee, pero el Señor a veces se las deja ver, ¿cierto? Y aquí dice en Ezequiel 16, verso 49, dice, he aquí que esta fue la maldad que Sodoma, tu hermana, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, miremos cómo él está diciendo, porque yo personalmente, yo había pensado que Sodoma había sido destruida por lo que mostraba la parte del día final de Sodoma, cuando cae azufre del cielo y fuego. Yo pensé que habían sido destruidos por el homosexualismo, pero cuando yo vengo y leo acá, que es que ellos eran soberbios, que ellos no se compadecían de nadie, que no eran generosos, porque aquí él está diciendo, dice, eran ociosos, no fortalecieron la mano del afligido ni del menesteroso, se llenaron de soberbia. Y entonces aquí donde dice, hicieron abominación delante de mí. Entonces muy posible, esas abominaciones nosotros hemos leído en la Biblia, Romanos por ejemplo dice capítulo 1 que el homosexualismo, pues no dice la palabra homosexualismo, pero él dice que el uso natural, cuando él dice que se levantó hombre contra hombre con hombre y mujer con mujer, que eso es abominación. Entonces aquí él nos está diciendo que hicieron abominaciones, pero antes de decir que había abominación, él está diciendo que eran soberbios y que no se compadecían del otro. Entonces aquí en este mismo verso, a pesar de que que Samaria, porque Samaria también tenía idolatría y también ellos quemaban sus hijos al fuego, también Jerusalén estaba haciendo esas cosas, y que las obras de Samaria y las obras de Sodoma, dice el capítulo 16, venían a ser comparadas con las obras de Jerusalén, hasta podrían decir que no eran tan graves. O sea que el comportamiento de Israel era más agresivo que el de Samaria y el de Sodoma, pero en este mismo capítulo Dios dice que Él las va a perdonar, que Él va a perdonar a Jerusalén en su soberanía, a pesar de que Jerusalén se había portado peor que Sodoma y que sabemos que Sodoma fue destruido. Mire cómo Él dice que Él va a tener misericordia. Leamos acá, en el mismo capítulo, dice, sino por mi pacto yo te confirmaré, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Porque mire, hermanos, que en la soberanía Él decide perdonar su pueblo. Él decide perdonar. Entonces nosotros tenemos que hacer también esos méritos, hermano, para que el Señor también se goce, hermanos, lanzando palabras de bendición a nosotros cuando nosotros conocemos su soberanía, porque nosotros sabemos que el mundo está pasando por situaciones muy, muy difíciles, las personas, la moral, lo que es la moral, lo que es el amor al dinero, lo que es, hermanos, la idolatría, lo que ya se está viendo pues de todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Todas esas son verdades que hay en la vida y el Señor nos ha guardado a nosotros. De la violencia nos ha guardado. Y por eso nosotros tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a ser humildes, porque Él en su soberanía nos ha querido amparar. Amén. Entonces miremos lo que dice aquí en 2 de Samuel. Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23, 1, 2, dice aquí. Estas son las palabras postreras de David. Dijo a David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel.
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, mire cómo se cumple lo que el rey David dice, porque a través de los salmos nosotros nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo, como dice aquí, tomaba la lengua del rey David y empezaba a anunciar hechos futuros del Señor Jesús. Miremos un ejemplo, Salmo 17:15. Salmo 17, en el verso 15, hermanos, nosotros nos damos cuenta, porque como en una ocasión ya se había dicho, ellos traían un instrumento y empezaban a hablar, hacían sus cánticos y de un momento a otro empezaban a decir palabras como las que vamos a leer, por ejemplo, aquí en el Salmo 17:15. Dice aquí: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y esto que estamos leyendo aquí lo confirmamos en Primera de Juan, porque mire que el salmista, el rey David, estaba diciendo que él iba a ser semejante a Jesús. Primera de Juan 3, verso 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, miremos, hermano, esta revelación que el salmista estaba diciendo en este salmo, en el Salmo 17, que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, porque despierte, porque él también sabía, porque la escritura muestra que ellos dormían, que iba a despertar, o sea, que iba a despertar en la gloria del Señor Jesús y que lo iba a ver. Eso es una revelación, lo que decíamos acá en 2 Samuel, capítulo 23, verso 1, 2. Bueno, leamos acá también, hermanos, en los mismos salmos, Salmo 16:10, como dice acá: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Porque aquí también él se estaba refiriendo al Señor Jesús, que él iba a salir de la sepultura al tercer día y que su cuerpo nos iba a descomponer como es el todo, porque esto es del Señor Jesús, hermanos. Porque hasta el tiempo del día de hoy, la naturaleza y en la sabiduría del Señor, Él permite que los cuerpos se descompongan cuando son enterrados. Y Él estaba diciendo eso, porque el rey David fue enterrado y obviamente pues su cuerpo vivió el proceso bueno, el proceso que nosotros sabemos que el cuerpo vive cuando es enterrado en la tierra. Pero Él aquí está diciendo que no va a dejar que su siervo vea corrupción. Entonces, hermanos, estas son palabras, pues son palabras postreras, como decía lo que leímos en Samuel, en 2 Samuel. Miremos aquí también en el verso 22, en el Salmo 22. Salmo 22, dice acá: porque perros, 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos viendo, hermanos, cómo el Señor, nuestro Dios, en su soberanía, permitía que el rey David dijera eventos que iban a vivir el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, son unas de esas citas bíblicas que a nosotros nos permiten, hermanos, ser personas que tengamos y le pidamos al Señor ese temor de Jehová, para que nosotros tengamos siempre, hermanos, en el corazón, siempre temamos el nombre del Señor Jesús, como lo dice el Salmo 33. Miremos cómo dice el Salmo 33. Verso 20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esta cita de Salmo 33:20 dice: nuestras almas esperan en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Pero aquí en el Salmo 86, hermanos, es la cita bíblica que dice que nosotros debemos pedirle al Señor que temamos, que el corazón de nosotros tenga temor al nombre poderoso del Señor. Dice acá, Salmo 86, verso 11, dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y la otra cita bíblica es: nuestro escudo es Él. Nuestro escudo es el Señor. Porque esta cita yo ya la había dicho antes, hermano, pero es necesario que nosotros tengamos esa fe, hermanos, porque en la soberanía del Señor, hermanos, el Espíritu Santo está sobre nosotros, está dentro de nosotros, pero Él sale de nosotros, por decirlo así, pero en protección. Él viene a nosotros por la gracia, pero nos protege, porque es un escudo, pero es la soberanía. En la soberanía del Señor Él ha querido decirnos a nosotros que Él es nuestro castillo, nuestra roca, nuestro escudo, nuestro refugio. Y todo eso realmente es la realidad. Porque para otros, hermano, Dios está lejano. Para otros, y son millones, Dios no existe. Para otros, Dios es algo que es un instrumento de burla. Mira la realidad. En este momento, millones de personas de nuestra misma edad están en unas condiciones peligrosísimas. Pero usted y yo, en la soberanía del Señor, estamos en gozo y estamos en paz, en esperanza. Sabiendo, hermanos, que si nosotros al Señor Jesús le hemos entregado la vida, que confiamos en sus promesas, nosotros tenemos que tener paz para que escuchemos la voz del Señor. Que la paz de Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón mediante la confianza en su poder, porque si Él no a nosotros nos ha tenido, hermanos, y nos lo dice porque en muchos salmos habla sobre lo que es el escudo. Él es un escudo alrededor de nosotros, sol y escudo. Es el Señor Jehová sobre nosotros, alrededor de nosotros. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los protege. Entonces, en la soberanía del Señor, Él ha querido que nosotros gocemos de Él. Vivamos felices en Él, en sus promesas, porque es maravilloso saber que hay alguien al quien le podamos decir: tú eres puro, tú eres santo. Diga usted a quién uno le puede decir aquí en la tierra una expresión de esas. O a quién uno le puede decir: tú diste tu vida por mí. Que diste tu vida por mí, me sustentas, me afirmas, me aconsejas. Para bien, o sea, nosotros conocemos muchas personas que son lindas, son nuestros amigos, nuestros hermanos, nos aconsejan, nos ayudan, pero nadie puede igualar la obra del Espíritu Santo, igualar la obra de Dios que Él ha querido para nosotros. Entonces, hermanos, en estas verdades que ya se han leído, que son conocidas, pero que realmente es importante recordar la bienaventuranza que nos ha tocado. Como dice Salmo 16, las cuerdas realmente nos han caído en lugares deleitosos y es maravillosa la herencia que nos espera. Por eso, hermanos, tengamos siempre presente que en la soberanía de Dios, Él nos ha querido amar, salvar, perdonar, liberar, transformar, bendecir, ungir, proteger, enseñar. Esa es la realidad de nosotros. Esa es la realidad de nosotros y por eso nosotros tenemos que tratar de ser personas muy compasivas. Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios en esta hora porque nos permite saber de su soberanía en la que nosotros estamos inmersos para bendición. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por amarnos, por perdonarnos, Señor. Gracias por hablarnos sobre tu soberanía, porque en la soberanía tuya has decidido amarnos, perdonarnos y libertarnos, porque mismo tu palabra dice que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven, y que tú haces que eso suceda para que no cambien, para que no se vuelvan a ti, y que tú los perdones, Señor.
Tú quisiste que nosotros tuviésemos oídos para oír y que tuviésemos ojos para ver tu favor, tu misericordia aquí en la tierra. Por eso, perdona nuestras maldades, nuestros pecados y debilidades y ayúdanos a gozarnos en el amor tan lindo que nos tienes. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado creyendo, a ti sea la gloria. Amén y amén, hermanos. Dios nos bendiga. Feliz noche.